Como les decía al comienzo, al principio vimos en las primeras clases todo lo vinculado a gestión de una organización, al liderazgo de un equipo, o al liderazgo de uno mismo también, en sus propias metas. Y hoy vamos a ver específicamente cómo reacciona la comunicación, o cómo la comunicación puede aportar cuando hay una crisis, ¿no? Ese es un poco el marco de lo que vamos a intentar trabajar hoy. Primero, para hacer una definición general, más conceptual, de qué hablamos cuando hablamos de crisis. Antes de que pase yo, así empiezan a hablar un poquito ustedes que están muy callados. ¿Qué les parece? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? ¿A qué se les suena? Crisis en las organizaciones, ¿no? Cuando hay un Puede haber conflicto. una crisis jerárquica, una crisis de cesación de pagos, por ejemplo, que vaya a ingresar. Cuando Muy hay bien. problemas, conflictos. Muy bien. Claro. Efectivamente, cuando hay un problema. ¿Qué más? ¿Qué otro aporte podemos hacer a la crisis? ¿Qué es una crisis para ustedes? Cuando hay un punto de inflexión. Una ruptura. Situación de Cuando hay un cambio también puede ser. cambio, claro. Cuando hay un cambio, muy bien, muchas veces se asocia O cambio necesidad de cambio. O una situación compleja. Cuando hay un quiebre. Tensiones. Una transformación. Tensiones, muy bien. Bueno, ahí podemos empezar a ver dos campos, ¿no? Uno podría ser el que está más asociado a... Uno puede ser el que está más asociado a los desafíos cuando uno tiene un cambio o cuando tiene una transición, una transformación. Y otro es más asociado al impacto negativo que puede tener, ¿no? Son como dos posibles análisis de una crisis. Yo puse acá una definición, no es ninguna definición teórica, la verdad que la construí pensándola un poco como la están pensando ustedes. Puse cualquier evento, suceso, acontecimiento que rompa la continuidad de nuestras acciones con efectos e impactos negativos, ¿no? Ese es un dato de la crisis. Tiene que tener algún tipo de efecto o impacto negativo. Eso es una crisis. Más allá que después uno la asocie a esa crisis con cambio, con oportunidad, con todo ese campo nuevo que últimamente está mucho más de moda y que está muy bien también, el ver la crisis como una oportunidad es muy interesante, pero más allá de eso, originalmente una crisis es una tensión, como había dicho creo que Alicia recién, y es un momento donde hay un impacto negativo. Y además tiene otro dato más que un impacto negativo. ¿Lo están viendo de vuelta? Sí. 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 Tiene que tener un impacto negativo. Y el segundo dato es que tiene que ser transversal a por lo menos dos áreas, ¿no? Es decir, que es una crisis cuando no afecta exclusivamente a un sector específico pequeño, sino que esa crisis tiene algún tipo de impacto sobre otros sectores. A veces de manera satelital, a veces de manera colateral, pero no es simplemente que hubo un accidente laboral y que esa persona tuvo un problema, fue derivado, está en una RT, está con una licencia y hay que reemplazarlo. Bueno, ahí técnicamente, si se reemplazó, si esa persona tuvo una buena atención médica, si está bien, si se pudo solucionar, no hay una crisis en sí mismo como definición clásica de una crisis para una organización. Obviamente hay una crisis para el sector, para la persona, el problema en general, pero para limpiar un poco de que no todo es crisis, ¿no? Porque si no, si todo es crisis, es más difícil de abarcar, es más difícil de trabajarlo. Una crisis, esto es interesante, no necesariamente es sorpresiva. Este es un dato no menor, porque muchas veces cuando decimos crisis se asocia a... Me capó el celu. Cuando decimos crisis se asocia a algo que uno no imaginaba que iba a pasar, ¿no? Todos nos imaginamos, vino una pandemia global, se fue todo a cualquier lado y tremenda crisis, tuvimos que digitalizarnos todos, nadie se la esperaba, a lo sumo quienes vivimos de este lado del mundo podíamos ver un poquito más adelantado lo que estaba pasando en el otro lado y decir, bueno, si pasó en todo el resto del mundo también va a pasar acá y tener 2 meses de gracia, pero bueno, eso es una crisis sorpresiva. Pero la verdad es que la mayoría de las crisis que uno tiene dentro de una organización, en general, pueden, yo no sé si preverse, pero sí, uno puede ir generando cierta sensibilidad para anticiparse a eso. Un ejemplo de esto, la verdad que ejemplos hay muchos.
yo les traje un ejemplo muy chiquitito, o pensé en un ejemplo muy chiquitito, pero si quieren ayúdenme ustedes también a construir otro, que es, imagínense una empresa que vende cualquier tipo de producto a un consumidor final, y que quiere aumentar sus ventas, entonces empieza a poner mucho más inversión en sus campañas de comercialización y de marketing, y empieza efectivamente a tener resultados, el teléfono suena mucho más de lo que sonaba antes, pero tiene por otro lado un equipo que está con salarios no muy altos, un equipo que ya estaba trabajando casi a su máximo de su dedicación en cuanto a su retribución, eh, y que en buena medida es un equipo que no tiene grandes mandos intermedios de conducción. Bueno, cuando uno decide poner dinero a esa campaña de comercialización, no está pensando que puede venir una crisis posteriormente, naturalmente. Pero si uno empieza a ver las distintas luces que se van prendiendo en el proceso, puede ir viendo que la gente está cansada, que está trabajando mucho, que se toman más licencias, que están empezando a pedir más plata, que la gente se va porque la relación entre lo que trabaja y lo que gana no tiene mucha coherencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tuve una acción de marketing, funcionó, tenía una acción positiva, y en el medio estalló una crisis, ¿no? Yo digo, qué sorpresivo, me estalló una crisis, la gente me hace paro, no viene a laburar, o renuncia masivamente, no encuentro a nadie para reemplazar, mis líderes cuando les digo algo no logran transformar eso, o los mandos intermedios cuando les digo algo no logran transformar eso. Bueno, macho, mira, vos tuviste algunas luces de alerta que te decían, pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto, no es tampoco demasiada sorpresa. Es una crisis, sí, hay que abarcarla y hay que resolverla, pero lo que te quiero decir es, si vos podés ir desarrollando cierta sensibilidad, hay muchas crisis que uno las puede ir anticipando. No es que no vayan a suceder, pero si suceden y uno tiene más o menos el manual de respuesta, es más probable que se solucione de otra manera, porque estalló una crisis de este tipo y uno dice, efectivamente, estamos con este problema, vamos a solucionarlo de esta forma, vamos a hacer una escuela de formación interna, vamos a aumentar los sueldos de esta manera, etcétera, etcétera. O vamos a incluir 10 nuevos aspirantes para que nos ayuden con un sueldo más económico, pero ustedes les vamos a subir y vamos a hacer un escalafón, qué sé yo, uno puede ir pensando previamente cómo resolver eso. O que determinado porcentaje de los efectos que genere mi campaña de comercialización se deriven a solucionar un problema potencial que es cuando la gente necesite a alguien que los ayude en su tarea cotidiana. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, muchas veces una crisis es sorpresiva porque nosotros no dimos en el clavo de mirar las alertas, las luces de alerta que nos iban diciendo, cuidado Ale, porque esto en algún momento va a estallar, ¿no? En ese sentido sorpresiva, no es que no había elementos para distinguirlo. Es sorpresiva porque yo no los vi o porque estuve muy concentrado en ver otra cosa. Por eso siempre se dice que en organizaciones grandes lo primero que hay que hacer es armar un comité de crisis, más allá de que no haya crisis. Armar un grupo de gente, que generalmente es el mismo board o el mismo grupo de quienes conducen la institución, con algún agregado, tal vez alguien de comunicación o tal vez alguien más de planta como para tener un nivel de información más alto. Pero armar un comité de crisis que se adelante a lo que puede pasar y que en el momento que estalla una crisis, si es grave y es muy sorpresiva, yo ya tengo armada la estructura, tengo armado quienes tienen que juntarse el sábado a las 9 de la mañana, por más que no laburen, para resolver el problema que estalló el viernes a las 12 de la noche. Bueno, decíamos, no necesariamente es sorpresiva en su aparición, aunque generalmente es muy difícil de lograr prever cuándo termina esa crisis y cómo termina esa crisis. Porque nosotros podíamos prever que efectivamente nuestros empleados se iban a quejar, porque iban a estar mal pagos, porque el volumen de trabajo había aumentado mucho, porque los sueldos no eran acordes a las tareas que tenían, y etcétera, etcétera. Yo eso lo pude prever. Lo que es difícil de prever es si esto va a terminar en una huelga, en un paro, no sé cómo lo llamará cada uno en su distinto país, si esto va a terminar en una interrupción del trabajo por parte de los trabajadores, si esto va a terminar en un reclamo masivo de aumento salarial que yo no voy a poder contener si soy proactivo al comienzo, si esto va a generar una renuncia masiva, si va a generar que mis líderes intermedios, mis gerentes o subgerentes se den vuelta. Bueno, hay un montón de cosas que yo no puedo prever. Por lo tanto, las variables que yo puedo prever se aconsejan en una corporación o una organización grande, sobre todo mientras más grande es, las variables que yo puedo prever, hacer una matriz de posibles riesgos. Y en esa matriz de posibles riesgos ya ir incluyendo ahí aquellas que tienen mayor posibilidad de que estallen, por decirlo llanamente o más velozmente. ¿Hasta acá dudas, preguntas? Ninguna. Muy bien. Alejandro, Sí.
Esta matriz puede ser como un plan estratégico, o un mapa estratégico, hablando de hacer un FODA. Mira, en general, la matriz de riesgo es una matriz muy particular que tiene distintos cuadrantes muy parecido a un FODA. No es un FODA, no se destacan ahí las fortalezas, no se destacan ahí tampoco las oportunidades que tenemos. En concreto es, ¿qué posibilidad hay que surja algo y qué gravedad potencial que tiene eso que puede surgir? Entonces, ¿qué posibilidad hay que haya una pandemia? Y la verdad que son muy pocas las posibilidades. ¿Qué gravedad tiene? Una gravedad altísima. Bueno, entonces yo en esa matriz, en ese cuadrante, yo miro, bueno, tiene muy pocas posibilidades, la gravedad es alta. ¿Le presto atención ahora? Ahí no, la verdad que yo estoy con la cabeza en otro lado. ¿Qué gravedad hay de que haya una huelga, un paro, un reclamo salarial? Y la posibilidad es alta, porque yo estoy poniéndole mucho más laburo a la gente. ¿Y qué gravedad tiene? Una gravedad moderada a alta. Bueno, entonces eso que está en un cuadrante más colorado, por llamarlo de alguna manera, más rojo, en esa matriz es donde yo tengo que empezar a trabajar posibles soluciones o empezar a llevarlo hacia cuadrantes más verdes, digamos, ¿no? Hacia cuadraditos más verdes. Es decir, yo voy solucionando el tema salarial o voy incorporando gente para bajar la demanda de laburo que les estoy pasando. Es decir, anticipo con una matriz de riesgo lo que puede ser una crisis y lo soluciono. ¿Cómo debe actuar entonces una comunicación asertiva, una comunicación correcta, que genere buenos resultados frente a una crisis? Y acá yo lo sinteticé en 10 ejemplos o en 10 tips, no ejemplos, 10 conceptos. Algunos de ellos los tomé de un texto que les envié. Es un texto más enfocado en el sector público, así que están un poco reconvertidos. Otros son más sobre experiencias de crisis que he pasado yo, que han sido unas cuantas. y otros son más sobre cosas que uno ya sabe en la generalidad de la comunicación, ¿no? Así que vamos a ir viendo uno por uno y después de esto pasamos a la parte más práctica. Primero, el tiempo es un elemento clave en una crisis. Acá hay una relación casi directa. Mientras más demoro una respuesta a esa crisis, una reacción, más negativo va a ser el impacto. Eso no falla nunca. Si yo tengo un problema grave, tengo una crisis que me estalla, estoy conduciendo una empresa de transporte y choca el tren de la empresa que yo conduzco y tardo 5 días en dar una respuesta, es muy diferente a si yo tardo 1 hora. No quiere decir que la respuesta tenga que ser totalitaria, que yo en 1 hora tenga que salir a decir lo que pasó, quién fue el responsable, cómo fue, cuáles son los heridos, cuáles son las personas que fallecieron, qué solución voy a tomar, etcétera, etcétera. Lo que yo tengo que hacer es tener una respuesta, una acción veloz frente a la crisis. Eso es uno de los elementos determinantes para que la conducción posterior de la crisis, que seguramente dure mucho tiempo, tenga efectos menos nocivos que si yo me quedo callado con más tiempo o más tiempo después de que sucedió el hecho. Muy bien. Punto 2. El objetivo de una comunicación de crisis es dotar de certidumbre y cerrar el episodio negativo. Esto no se lo olviden nunca. El objetivo de una comunicación de crisis no es que conozca más gente mi organización. No es vender más si tengo una empresa. No es quedar mejor frente a determinado lector si yo estoy en comunicación política. El objetivo de una comunicación de crisis es cerrar el episodio. Para eso, yo tengo que dotar de certidumbre el evento, lo que yo estoy comunicando, lo que estoy intentando transmitir. Si yo no puedo dar marcos de certeza a lo que estoy intentando transmitir, es muy difícil que quien esté recepcionando, que sea víctima directa o no de esa crisis, quien esté recepcionando la información, lo considere como una salida posible al problema que lo está quejando. Pero el objetivo de la comunicación de crisis es cerrar el episodio negativo. Eso no se lo olviden, porque muchas veces uno, pasan 2 semanas, empezó a desinflarse un poco, y sigue con la comunicación de crisis y la va transformando. No, bueno, la comunicación de crisis es cerrar el episodio negativo. 3. La comunicación de crisis debe planificarse pensando en la ejecución de un conjunto grande de acciones, pero en un corto plazo. Yo no puedo pensar en una comunicación de crisis de largo plazo. No puedo estar en crisis constante. Que es un poco la diferencia de lo que planteaba Pablo muy bien, que es esto, bueno, pero todo el mundo está, nosotros tenemos la sensación de que estamos en crisis todo el tiempo. Si uno mira las noticias, hace 25 años estamos en crisis en Argentina, que puede ser que lo estemos, pero lo que quiero decir es, en una organización, yo no puedo plantear una estrategia en donde mi comunicación de crisis sea de largo plazo. Yo tengo que cerrar el episodio negativo y pasar.
Ahora, en ese corto plazo quizás hay un montón de acciones que yo tengo que hacer. Un conjunto grande de acciones que tengo que hacer. Aumentar sueldo, incorporar gente, comunicarle al personal de determinada manera, trabajar con los equipos, los mandos medios para que incorporen Asana u otro tipo de herramienta como la que vimos al comienzo, etcétera, etcétera, etcétera. Detener la campaña de comercialización, bla, 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 bla. Un montón de acciones, pero en un corto plazo. Eso es clave. Ahí pusimos acciones que son de comunicación y que no, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso. 4. Es preferible que haya un responsable en conducir eso, en conducir esa comunicación de crisis. Ahora, es importante que esté capacitado todo aquel que tiene posibilidad de ser locutor de esa organización sobre una mirada común. Porque lo que sucede muchas veces es que hay una persona que sale a hablar en una organización, hay un comunicado, un responsable, un agente de prensa o quien fuera, y después terminó la reunión, salen todos, hay una cámara en la puerta, viene alguien con un micrófono y le pregunta a un accionista, a un directivo, a un gerente o a quien fuera, y dice, sí, y además lo que pasó fue que tal otro se olvidó de tocar el botón. Y eso reconvierte totalmente la lectura del evento. Eso no estaba dentro de la narración que construimos nosotros, que da certeza, que es de corto plazo, que viene a resolver el problema, y el botón rojo, que tal no se olvidó de tocarlo, me reconvierte toda esa narrativa. Acá la argumentación, la lógica de la argumentación es clave. Entonces, es preferible que haya una persona que pueda hablar, que sea coherente, que tenga claridad en la palabra, que sea bien preciso, bien conciso, pero tengo que poder tener una mirada común del problema. Por eso, la idea de trabajar con comités de crisis es clave, porque yo tengo primero que sentar a todos para poder decir cómo salimos frente a esto, qué información tenemos. El seguimiento está conectado con el punto 5. El seguimiento del curso de los hechos y la actualización constante, la información que recibo, el insumo que recibo, es clave primero para actuar rápido y después para no dar pasos en falsos. Si yo tengo un problema con un tren en una empresa de transporte, como les había dicho hace un ratito, y no tengo la información completa de qué sucedió con el sistema de frenos de ese tren que tuvo algún accidente, entonces yo no puedo salir a hablar vinculado a las razones del accidente de ese tren. Puedo salir a hablar de otras cosas, puedo salir a detener esa crisis de otras maneras, a decir que se está trabajando, a decir qué es lo que se hizo, a decir qué es lo que se sabe, pero yo no puedo hablar de eso. Lo que necesito tener es un seguimiento de los hechos y una actualización constante que me vaya diciendo se acaba de hacer tal perito, se encontró tal información, se hizo tal otra cosa, el problema está acá, etc. Mi información, el volumen de la información que tengo y la velocidad de la información que tengo es clave para poder trabajar con información certera al momento de transmitirla, de generar una acción de comunicación. Por eso también el comité de crisis, ¿no? Mientras más voces tenga yo ahí, mientras más insumos tenga yo ahí, más posibilidad de tener un control de esa crisis más asertivo. 6. Durante la duración de la crisis, la comunicación de crisis es totalitaria. Es decir, que se distancia de las líneas anteriores. Yo había puesto como parte de mi plan estratégico ir centrándonos en que esta es una organización innovadora, que es una organización moderna, que es una organización que incorpora las líneas de agilidad que están siendo tendencia en el mundo. Y estalla una crisis. Yo no puedo seguir haciendo comunicación de crisis con una línea de innovación. La comunicación de crisis totaliza esa comunicación de la organización durante el tiempo que dure y se pierde la conexión con las otras líneas. Es decir, yo no puedo decir, efectivamente, nuestra línea de transporte ha tenido un accidente y pese a que somos los más innovadores de la Argentina, hubo un problema en el sistema de frenos. Bueno, mi capricho por seguir una línea anterior de comunicación puede hacer que yo rompa un plan estratégico que puede seguir si soluciono bien la crisis. 7. Se abandonan eslogans. Hay que dejar los eslogans de lado, porque cuando uno está frente a una crisis, lo peor que le puede pasar es que la persona que está escuchando, lo que se llama un stakeholder, un cliente, un ciudadano, un empleado o quien fuera que está siendo víctima directa o indirecta de esa crisis, reciba como resultado un eslogan, ¿no? Eso es, automáticamente se dispara en la cabeza algo que dice, bueno, me responde con frases hechas, con lugares comunes, frente a una situación concreta que está generando un perjuicio concreto. A contraposición de eso, lo que yo tengo que mostrar es transparencia, abrir mi organización, mostrar qué es lo que se está haciendo para resolverlo, y honestidad constantemente, ser honesto en cómo estoy trabajando. Que no quiere decir contar la película completa. Es decir, hay dentro de la organización pasos
intermedios que obviamente no son abiertos a todo el mundo todo el tiempo, por razones obvias que no hace falta explicar. Pero sí, cuando yo comunico lo que comunico, tiene que tener niveles de honestidad, porque si no, eso puede empiojar todavía la crisis muchísimo más, puede complicar la crisis todavía mucho más, en un momento donde todo el mundo me está mirando. En un momento donde la gente no está mirándome en un contexto común y yo genero acciones de comunicación para que la gente me mire, es muy probable que si yo dentro de eso diga, somos la empresa más innovadora de Argentina, bueno, más o menos pase, nadie esté haciendo un ranking de innovación. Ahora, en un contexto de crisis donde todo el mundo me está mirando, si yo sigo en la línea anterior y digo, somos la empresa más innovadora de Argentina, bueno, es muy probable que empiecen a tuitear un montón de gente diciendo, che, mira, vos más innovadora que esta no sos, porque tuviste tal problema y no lo pudiste resolver con anticipación. Entonces, transparencia, honestidad frente a eslogans en un momento de crisis. 8. Los mensajes tienen que tener un significado directo. Hay que evitar al máximo posible que haya una interpretación múltiple de lo que yo estoy diciendo, ¿no? La famosa polisemia. ¿Qué es un mensaje polisémico por excelencia? Una fotografía, ¿no? Una imagen. ¿Se acuerdan que habíamos visto el sub y baja, el seesaw que estaba colocado ahí en la frontera entre México y Estados Unidos? Sí. Que antes de que ustedes supieran de qué se trataba esa imagen, abrimos un ratito los micrófonos y habían dicho, bueno, puede ser esto, puede ser aquello, alguien hizo una interpretación sobre el poder de uno, alguien hizo una interpretación sobre quién tiene plata ahí. Bueno, eso es la polisemia, una imagen que a mí me despierta a partir de mi historia, de mi contexto, de cómo la estoy mirando, de dónde la estoy mirando, de en qué momento la estoy mirando, un montón de sentidos posibles, un montón de interpretaciones posibles. Frente a una crisis, lo primero que hay que hacer, o lo más importante que uno tiene que hacer, es evitar al máximo esos mensajes polisémicos y transmitir mensajes lo más directo posible, sabiendo, quienes estudiamos de comunicación, que el mensaje directo no existe. Nunca hay un emisor que emite un mensaje a través de un canal y que llega a un receptor y que lo recibe y lo decodifica como yo quería. Obviamente, siempre uno interpreta un mensaje a partir de su historia, a partir de todo lo que les dije anteriormente. Pero aún así, yo tengo que poder ser lo más claro, preciso, conciso, concreto del problema que estamos viviendo y de cómo se va a resolver, para que haya la menor posible interpretación o reinterpretación de lo que estoy diciendo. 9. Se debe poner un cierre temporal, lo que habíamos dicho antes, un cierre temporal a la comunicación de crisis. Hay que retomar a la estrategia anterior o generar una nueva, retomando un poquito lo que había dicho Alicia recién o lo que hablábamos con Mari recién. Hay que poner un cierre. Bueno, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Cuánto tiempo tiene que durar esta comunicación de crisis? ¿Cuándo está resuelta? ¿Cómo hago para volver a mi canal anterior? Si yo estoy todavía enfrente a la crisis, ¿puedo volver a poner en la portada de Facebook una imagen referida a mi logo y a mi aniversario? Bueno, no, yo tengo en algún momento con el comité decir, bueno, se resolvió esto, es probable que esto no siga estallando, es probable que el enojo que había en las redes sociales no siga generándose o se genere en niveles bajos. Bueno, puedo retomar una estrategia anterior o puedo retomar o generar una estrategia nueva. Pero tengo que en algún momento hacer un cierre temporal a esa crisis y a esa comunicación de crisis. 10º, último, un poquito más abstracto. Sobre todo para quienes han leído a Foucault. La coherencia, la direccionalidad y la estrategia se afirman en microdiscursos que están presentes en todas las acciones de una organización y sostienen su sentido último. Esta frase, si ustedes leyeron alguna vez Foucault, el poder en Foucault y cómo Foucault analiza las distintas instituciones y cómo ejercen el poder, hay un parangón bastante similar. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que cada pequeño acto que yo hago, que está dicho ahí como microdiscursos, porque discursos no está dicho solo como el texto escrito o como la palabra, sino que cada pequeño acto que yo hago, tienen que, o afirman, cada pequeño acto afirma una coherencia que yo tengo que pensar previamente. Es decir, yo salgo de esta crisis transmitiendo que cometimos un error, que hubo cambios de fondo y que se van a implementar sistemas de transparencia más ágiles, ¿no? Les estoy inventando. Yo no puedo ir generando discursos que contradigan eso. Si yo digo que se van a generar sistemas de transparencia más ágiles o más abiertos, y en el medio mis discursos no hablan de transparencia, sino hablan de documentos secretos que no se pueden abrir,
Miren, vamos a ir hacia un esquema de mayor transparencia para que todos conozcan cómo trabajamos. Lo que trabajamos dentro del Consejo Máximo de Autoridades de la empresa no lo podemos discutir con ustedes porque es privado, pero vamos hacia ese camino. Esa contradicción rompe cualquier narrativa que yo quiero construir para detener una crisis. Por eso, la coherencia, la dirección hacia donde voy, se afirman en microdiscursos. ¿Dónde están esos microdiscursos? En todas las acciones que de una organización que sostienen su sentido último. Ese sentido último hay que pensarlo, ¿no? Si uno no lo piensa previamente, no hay nada que afirmar. Parece medio obvio, pero no lo es. Bueno, 10 puntos, ¿no? 10 tips de cómo pararse frente a una crisis.